A ver, ahí estamos, ¿no es cierto? Ven mi pantalla, voy a maximizar. Chicas, por favor, me alertan porque cuando pongo en pantalla total, no sé cómo se llama esto, me quedo ciegas, ¿eh? Dale, sí, bien. Bien, entonces, habíamos hecho un recorrido por el autor, por la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que de alguna manera explican la situación actual y fundamentalmente cómo fue posible el pasaje de un modo de producción feudal, ¿no? Con la eliminación total de las monarquías, que no han quedado desde entonces más que como instituciones altamente protocolares, y de relaciones internacionales, pero que ya no tienen el ejercicio del poder ni el ejercicio del poder económico, más allá de que hay monarquías que continúan teniendo muchísimo poder económico, ¿no? Concretamente hablo de monarquías como la monarquía holandesa, que tiene allí a una argentina reinando, una de las tantas argentinas que reinan en el mundo, y que es una de las monarquías más ricas de Europa, que tiene grandes propiedades y acciones en grandes empresas transnacionales, ¿no? De todas maneras funciona como si fuera el patrimonio casi de una familia y no ya con poder de decisión estatal, más allá de que por supuesto tienen importancia y siguen influyendo grandemente en las decisiones que se toman en el mundo, pero ya no tienen la toma de decisión. Entonces, cuando Weber se pregunta cómo es posible, una de sus respuestas es, bueno, la ética protestante y concretamente la reforma que introduce la Iglesia Católica Juan Calvino daría las bases o fundamentos ideológicos, políticos y religiosos para cambiar a un modo de producción que se asienta básicamente en la generación de riqueza y que está orientado a reproducir esa riqueza ad infinitum, ¿no? Nosotros ya tenemos expoliada esta clase porque como dimos desarrollo sostenible y fuimos viendo otros aspectos que sí han venido a ponerle algunos límites al crecimiento económico ilimitado que se propone estructuralmente en sus bases el capitalismo, ¿no? También dijimos que este autor alemán, racionalista, ha creado una serie de conjuntos conceptuales a las que nosotros llamamos tipos ideales, es decir, taxonomías, categorías, conceptos en sí mismos que nos permiten analizar y comprender el mundo hasta la actualidad, y por eso lo estamos dando en el siglo XXI, ¿no? Porque este tipo de conceptualizaciones sirven aún hoy para relacionar teoría y realidad. Entonces, un tipo ideal es básicamente un concepto, una categoría, una conceptualización que permite reducir la multiplicidad de lo real existente y meterlo en una categoría analítica para empezar el proceso de análisis y de comprensión o de análisis y de interpretación para estos autores en términos de un modelo causal de los fenómenos, ¿no? Para Weber, analizar e interpretar es encontrar la causa que generó este proceso, lo mismo que para Durkheim, por eso los dos están complementándose de alguna manera en este aspecto, ¿sí? Porque para ellos analizar es buscar la causa. Nosotros hoy, en un modelo de sociedad mucho más complejo, sinérgico, aleatorio y dinámico, ya sabemos que no alcanza con buscar la causa que generó la situación, porque en realidad no hay en la actualidad interpretación monocausal. La realidad compleja amerita la búsqueda de causas como una forma de análisis e interpretación de lo que sucede, pero no alcanza con ello. De ejemplo súper rápido y al paso para decirles que, por ejemplo, que nosotros nos pongamos en este momento, y que de hecho lo estamos haciendo, buscando la causa que generó el COVID-19, es necesario, pero no es suficiente. ¿Sí? En el modelo causal de Weber,
sería razón suficiente porque va a decir lo social se explica por lo social y entonces no podría ser causa del COVID, ¿sí? Que una persona se equivocó en un laboratorio de Wuhan, China, y dejó escapar un virus con el cual estaban manipulando para generar anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Por qué no sería explicación suficiente? Porque para Durkheim y para Weber las cuestiones sociales se explican exclusivamente por lo social, ¿sí? Por hechos o procesos sociales mayores o anteriores. Entonces, un error humano no explica la pandemia, ¿sí? Habrá, diría tanto Durkheim como Weber, que ir a buscar las causas de la pandemia en un proceso social mucho más estructural, de mayor alcance, anterior, que explique por qué, en todo caso, si tomamos como válida la hipótesis, porque todavía ni siquiera está comprobada, por qué es posible que un virus escape de un laboratorio, si esa fuera la hipótesis, o cómo ha sido posible que de los, me sale vampiros porque mis hijos dicen vampiros, ¿cómo se llama? Murciélagos, hayan pasado sin escala a los hombres, ¿no? Que es la otra hipótesis, por consumo de este tipo de animales silvestres que están incorporados a la alta gastronomía oriental, ¿sí? Porque en realidad son muy contadas con los dedos las enfermedades que no encuentran límite genético, es decir, que pasan de una especie a otra, ¿sí? Si bien pueden ser transmisores, si bien puede haber contagios, el límite genético es importante y entonces estaríamos ante una cosa diferente. Entonces, los tipos ideales como construcciones o categorías teóricas que nos permiten analizar la enorme diversidad de lo social, reduciéndola en primera instancia para comprenderla a 3 o 4 o 5 clasificaciones a las que llamamos tipos ideales. Entonces, cuando Weber intenta comprender qué es lo que los seres humanos hacen, porque para él el objeto de la sociología es la acción social, es decir, no hechos, procesos superiores, anteriores, exteriores al individuo, como la conciencia colectiva de Durkheim, sino que para Weber, racionalista él, lo social es lo que los hombres hacen con sentido para sí mismos y para los demás. Lo social son acciones, o es reductible a acciones concretas. Lo que los hombres hacemos con sentido para nosotros mismos y con sentido para algún otro de esa sociedad a la que pertenecemos, ¿sí? Cualquiera sea la delimitación en cuanto a forma y tamaño de lo que llamamos la sociedad, ¿no? Podemos desarrollar acciones sociales que tengan sentido para una enorme cantidad de personas, incluso para varios países, o podemos desarrollar acciones sociales que apenas tienen sentido en nuestro entorno familiar. Y va a reducir, fíjense, esta es la maravilla de los tipos ideales para desarrollar los procesos de análisis y comprensión, reduce la multiplicidad casi infinita de acciones sociales que los seres humanos podemos desarrollar a 4 categorías. Una taxonomía o un sistema clasificatorio o un constructo de tipos ideales, los estoy usando como sinónimos, tienen que ser cerrados, ¿sí? Es decir, toda acción social que se nos ocurra tiene que caber dentro de una de estas 4 categorías de acción social. O, va a decir Weber, no estamos en presencia de una acción social. ¿Por qué podemos estar en presencia de una aparente acción social que no lo sea? Por el sencillo hecho de que la definición de acción social es algo que el hombre o un grupo de personas hacen con sentido para sí mismo y para los demás, ¿sí? Además, no son acciones espontáneas, tienen que estar
premeditadas, dirían los abogados, planificadas, diríamos los sociólogos, ¿no? De alguna manera son conscientes, son planificadas, son realizadas buscando esa respuesta, sea positiva, negativa o incluso una respuesta buscada puede ser el silencio, puede ser que no me vean también, ¿sí? Entonces, los 4 tipos ideales de acción se clasifican del 1 al 4 según su grado de racionalidad, es decir, qué tan libre de valores, ¿sí? Qué tan libre de emocionalidades están esas acciones que desarrollamos. Repito, porque Weber es el gran racionalista de esta historia, el que cree que el hombre lo planifica absolutamente todo y que solo un pequeñísimo grupo de acciones humanas que no le interesan a la sociología responden a las pautas de lo espontáneo, de lo casual, de lo imprevisto, ¿sí? Entonces, la más importante de las acciones sociales o la más importante categorización, la más racional, es la acción social racional con arreglo a fines. Esa expresión, les dije la clase pasada, con arreglo a fines, quiere decir con objetivos, ¿no? O en cumplimiento de un objetivo o de una meta. Ustedes están desarrollando una acción social racional con arreglo a fines cuando se embarcan en una carrera universitaria. ¿Por qué es una acción social racional con arreglo a fines? Porque tuvieron que tomar una decisión, planificar la acción y llevarla a cabo siguiendo pasos metodológicos con un objetivo que tiene sentido para ustedes y para toda la sociedad en la que se insertan, yo diría hasta escala global, planetaria, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar un título universitario que certifique sus competencias profesionales, ¿no? ¿Podrían hacerlo de otra manera? Sí, claro, se ponen en internet en la actualidad y se capacitan y aprenden tango gestión y demás, pero esa acción social puede ser racional, puede ser una decisión de estudiar de manera autodidacta, pero no va a estar validada por la institución académica. Entonces, ustedes nunca tendrán el título de contador público y licenciado en economía que otorga la universidad. Y lo otorga a condición de que hayan hecho una planificación que está estipulada en 10 semestres, que tiene X cantidad de materias, ¿sí? Y que les permite a ustedes ir avanzando en un plan finamente diseñado para llegar a ese fin u objetivo que es graduarse. En segundo lugar, e igual de racional, es decir, de planificada, pensada, ¿sí? Y orientada en un marco de acciones que tengan sentido para el individuo que las desarrolla y para el resto de la sociedad, están las acciones sociales racionales con arreglo a valores, orientadas por valores, de los cuales la generosidad, la solidaridad, la responsabilidad social suelen ser los predominantes. Todas aquellas acciones que desarrollamos como miembro de una sociedad que tienen sentido altruista para nosotros y que tienen sentido para los demás. A cambio nos otorgan, tal vez no un fin concreto, pero sí el reconocimiento social que no deja de ser un fin en sí mismo, ¿sí? Gran parte de nuestra vida la pasamos buscando recursos económicos, ¿sí? O beneficiarnos de nuestro trabajo, pero también buscamos reconocimiento. El ser humano, por ser un sujeto social, es decir, no existe el ser humano fuera de la sociedad, desarrollamos ese vínculo de dependencia afectiva con el resto. Desde que somos bebés, necesitamos ser reconocidos en nuestra valía. Una enorme cantidad de acciones que desarrollamos racionalmente están orientadas a obtener el reconocimiento de los demás.
que los demás sepan que soy un buen alumno, que soy un buen compañero, que soy una buena madre, que soy un buen hijo, ¿sí? Y muchas veces ese reconocimiento está fundado en valores. Tenemos que considerar que es meritorio ser buena madre, decíamos la clase pasada, para atender bien a nuestros hijos y no morir en el intento, sobre todo cuando se portan muy mal o cuando tendríamos ganas de hacer otras cosas y ellos demandan todo el tiempo. Tiene un reconocimiento valorativo altamente positivo, ayudar a las personas desvalidas. Y aquí viene el ejemplo de detenerme un rato y aunque vaya a llegar más tarde o inoportunar mis acciones cotidianas, ayudándole al ciego a cruzar la calle, ¿sí? O leyéndole un cartel a alguien, o tratando de explicarle y de acompañar a una persona que no puede hacerlo por dificultades motoras, ¿no? La sociedad sanciona con fuerza de valor, dándole alto reconocimiento a aquellas acciones, va a decir Weber, perdón, aquellas acciones humanas que están orientadas por valores. ¿Por qué la sociedad le otorga tanta valía? Porque las necesita, ¿sí? Piensen que Weber es todo racionalidad e interés. Entonces, ¿por qué la sociedad valora positivamente y hasta puede llegar alguno a poner en su Instagram? Hoy he visto cómo un joven estudiante le cedía el asiento del colectivo a una señora embarazada o lo que fuera, ¿sí? Bueno, porque realmente para el funcionamiento de la sociedad en condiciones, muchas acciones tienen que estar orientadas por objetivos, pero muchas otras tienen que estar orientadas por valores. Eso hace que a pesar de todo, realmente a pesar de todo, sigamos manteniéndonos juntos, ¿no? A pesar de las conflictividades, a pesar de las diferencias, y sin embargo, no existe ser humano alguno más allá de las historias de los lobos y los hombres lobos y no sé cuántas cosas, y de Rómulo y Remo y de la mitología griega antigua, no hay hombres que puedan vivir aislados de la sociedad, ¿ya? De hecho, bueno, como soy antropóloga, he estudiado bastante esos casos y la antropología estuvo muy fascinada tratando de demostrar que había niños que en determinadas condiciones podían sobrevivir en contacto o el cuidado de animales y de hecho esto es así, solo que esos niños no tienen la posibilidad de desarrollarse los pocos casos etnográficos, que son muy poquitos, de los cuales, a los cuales se puede tomar en serio de verdad. Eh, no se puede considerar que allí haya un ser humano, ¿sí? Porque no llegan a desarrollar el lenguaje, porque no llegan a desarrollar las potencialidades superiores que va a desarrollar en sociedad, porque básicamente un hombre lobo es básicamente un animalito que se parece más a su mamá loba que a un ser humano. De hecho, no desarrolla ni siquiera el lenguaje, que es uno de los atributos de la humanidad, ¿no? En tercer lugar, tenemos las acciones sociales. A partir del tercer lugar, no son racionales. Les advierto esto porque a veces ustedes leen y pasan por encima la palabra racional que está en la definición. Las acciones sociales tradicionales no son racionales. Las llevamos a cabo para reforzar el sentido de pertenencia al grupo humano en el que nos ha tocado nacer o vivir. Hablábamos la clase pasada del festejo de la Navidad, con comidas altamente calóricas y calientes, cuando en realidad hasta es contraproducente en nuestro clima ingerir ese tipo de comidas en ese mes del año, que para aquí es verano, sí, pero lo seguimos haciendo por tradición, por sentirnos parte de una familia probablemente migrante europea, para rendirle tributo a los abuelitos, para marcar una continuidad intergeneracional. Hacemos gran parte de las acciones sociales tradicionales. Las acciones sociales afectivas
están guiadas por la emotividad y fundamentalmente por los sentimientos que podamos desarrollar respecto no solamente de los seres humanos más próximos. A veces tenemos vinculación profundamente afectiva con abstracciones, con entes que no tienen demasiada presencia real en nuestras vidas. De pronto, gastar 3 salarios, 4 salarios o ahorrar 2 años para ir a ver los Rolling Stones, ¿sí? Excepto me dé eso algún rédito, yo diría que es una acción social afectiva. ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo un gran esfuerzo para ir a ver tocar una banda a la que, porque la conocí cuando era adolescente, porque mi novio era fan de esa banda o por lo que sea, yo desarrollo cierta afectividad. Lo mismo con el club de mis amores, hasta, o con el deporte que más me guste, hasta la irracionalidad, ¿no? Fíjense, ¿habrá cosa más irracional que estar solicitando una copa de fútbol en plena pandemia y desastre? Es absolutamente irracional. Ahora, dirían los futbolistas, y los varones seguramente van a estar muy de acuerdo conmigo y algunas chicas también, el fútbol es un sentimiento y a pesar de estar aislados, añora mucha gente poder ir a las canchas, poder ver al equipo de sus amores jugando, ¿no? Entonces, hay muchas acciones sociales que no son para nada racionales, que pueden ser tradicionales, porque así se hizo siempre, e incluso afectivas. Entonces, yo ya les definí y les ponemos un ejemplo de un práctico de años anteriores, por cierto, el famoso barrio Las Tunas, chicas. Qué lindo que era ese parcial, ¿eh? Bien, fíjense, ¿cómo lo van a encontrar ustedes en el parcial? Porque de eso se trata. Vamos a dar un parcial con un texto cualquiera, como siempre, bueno, no tanto cualquiera porque lo elegimos a conciencia, y allí va a haber frases como esta, ¿no? Este era sobre un asentamiento informal, decía, los vecinos del asentamiento informal Las Tunas trabajan sin relación de dependencia en el Country North Delta. Esto es verdad, ¿no? Además, en un estudio de Maristela Esbampa. A pesar de la precariedad laboral, no pueden prescindir de dichos ingresos. ¿Sí? ¿Cómo analizamos esto? Nosotros ya le estamos diciendo a priori que es un ejemplo de una acción social racional con arreglo a fines. ¿Por qué? Bueno, a todo por qué tiene que haber una respuesta justificatoria. ¿Por qué hemos clasificado esta frase como dando cuenta de un ejemplo de una acción social racional con arreglo a fines? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿por qué? Primero es racional, trabajar para obtener dinero. Hay una decisión puesta allí, planificada. Y hay un fin, que es cubrir las necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, esta es claramente una acción social racional con arreglo a fines en el sistema clasificatorio beberiano. Aquí no hay emociones, sentimientos, tradición, aunque uno podría redactar esta frase de otra manera y decir, históricamente los vecinos del asentamiento informal Las Tunas han desarrollado una amistad con los vecinos del barrio Nordelta, que se expresa, yo qué sé, en padrinazgos, en compadrazgos, ¿sí? Y yo estaría entonces en presencia probablemente de otro tipo de acción social. No es el tema, no es el objeto, sino la forma que adquiere el vínculo social que está narrado ahí, lo que me va a permitir establecer de qué tipo ideal de acción social estamos hablando o qué tipo ideal de acción social está presente en ese texto, en ese fragmento en realidad, ¿no? En esto va a consistir el parcial, así que les recomiendo que como forma preparatoria del parcial tomen distintos fragmentos de texto de las noticias que estén leyendo, de lo que sea, y
paren un minuto y se pregunten, ¿este párrafo cómo lo clasificaría Weber en términos de acción social? ¿Qué voy a responder? Primero, si es racional o no lo es, si está planificado para obtener algo o no. Si encuentro planificación y racionalidad, va a ser del tipo 1 o del tipo 2. Acción social racional o con arreglo a fines, si persigue un objetivo, o con arreglo a valores, si la desarrolla orientado por algún valor o disvalor, ¿sí? En relación a la solidaridad, la cooperación, el apoyo a los demás, el reconocimiento de la necesidad de los otros o el valor que sea. Cuando hablamos de valores no hablamos de valores económicos, hablamos de valores éticos y morales, ¿sí? Me preguntan lo que quieran, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense. Esta sí es con arreglo a valores. Dice acción social racional con arreglo a valores. Ya les advierto a los escribidores de esquelas a modo de respuesta de parcial que la respuesta va completa, ¿sí? Porque muchas veces nos ponen, esta es una acción con arreglo a valores. Es una acción social racional con arreglo a valores, por más que estén apurados en entregar el parcial, ¿sí? Fíjense, durante 2020, para contribuir a la solidaridad en contexto de pandemia, los socios del Country Golf Club deciden incluir en las expensas un 2% destinado a colaborar con el merendero infantil del asentamiento informal Pajarito, que se instaló a principios de año en las tierras bajas contiguas a la cancha de golf. ¿Por qué es racional? Porque es una decisión planificada, consensuada, que tiene el propósito ya no de alcanzar un fin para sí mismo, sino de demostrar buena disposición, bajar la conflictividad con los vecinos, mostrarse básicamente buenos vecinos, aún desde la cancha de golf. ¿Por qué no es con arreglo a fines? Sí, porque en realidad no intervendría una racionalidad económica, al contrario, me estoy cargando un 2% más de cuota societaria, ¿sí? O despensas, con lo cual, en términos racionales y económicos, me perjudica. Tiene que haber otra razón por la cual yo haga esta contribución. ¿Cuáles son los valores? Siempre que ustedes detecten que están en presencia de una acción racional, planificada, ¿sí? Pregúntense, ¿se benefician ellos mismos o fundamentalmente se benefician otros y puede estar orientada a valores? Bueno, encuentro que lo que quiero es contribuir con un merendero infantil, ya la situación de merendero infantil nos habla de una situación de precariedad económica de los niños, entonces los valores podrían ser la comprensión, la solidaridad, la empatía con los vecinos, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo que es de acción social tradicional. Fíjense que esta ya no es racional. De una u otra manera, todas las sociedades occidentales cristianas celebran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, lo que incluye reuniones familiares, abundante comida y un clima festivo en general. Racionalidad. Este tipo de acción social no responde a ningún criterio de racionalidad. La acción se realiza o se genera solo como una práctica cultural que tiene continuidad generación tras generación. ¿Cuál es la funcionalidad? Va a decir, insistiendo Weber en su racionalidad científica. Bueno, si no es racional, si es tradicional, como en este caso, tiene que cumplir una función. No se olviden que para Weber todo tiene una razón de ser y que la gente desarrolla acciones sociales tradicionales responde a que eso que hace tiene alguna funcionalidad. En este caso, podemos encontrar que refuerza el sentido de pertenencia a un grupo social, a una cultura,
que socializa en prácticas y significados a las generaciones más jóvenes, que cumple además una función emocional. Piensen cuántas familias de adultos ya, todos adultos, pero hay un niño y entonces hay que conseguir un arbolito y hay que conseguir un Papá Noel y hay que conseguir unos regalitos para que el niño no pierda la ilusión. Todos grandotes saben perfectamente que Papá Noel no existe, que son los padres los que ponen los regalos. Sí, espero que no esté Juan Martín por ahí corriendo. Entonces, ni ningún niño de los estudiantes. No, pero estos, vos le decís que si no creen, no viene el regalo y automáticamente creen. Así que creen todos. Creen todos, ¿eh? Y hasta los grandes, Hasta nosotros mismos, profe, cuando llegue ese momento creemos. Sí, sí, sí. Mis hijos desarrollan una acción social racional con arreglo a fines, literal, porque meses antes ya están haciendo la lista de lo que van a pedirle a Papá Noel. O sea, a que no saben quién cría barba y gorro rojo, yo, obviamente, ¿sí? Entonces, todos le hemos pedido a Papá Noel algo, creamos o no creamos. ¿Por qué? Porque es tradición que en esa fiesta nos hagamos regalitos, así sea un presente. Uno basta ver con los sectores populares de muy, muy bajísimos ingresos, de todas maneras, aunque sea una bolsita de caramelos, ponen a sus hijos o hacen una muñequita de tela o lo que fuera, pero que tengan su Navidad. Porque si esto no sucede, hay problemas mucho más graves, social y familiarmente. Entonces, más vale que las acciones de tipo tradicional sucedan. Celebraciones de cumpleaños, miren, las acciones sociales tradicionales son el principal déficit en los sectores populares y generan un enorme daño a la autoestima y a la percepción de autovalía de los niños. Cientos de niños, miles de niños en el mundo nunca son reconocidos en ningún día en especial. Son parte de una masa informe a la que cuesta darle de comer, calzar y cumplirle sus derechos. Por lo tanto, en general, son niños que crecen con muchísimas dificultades en todos los sentidos, ¿sí? Las acciones sociales tradicionales generan cultura y generan sentido de pertenencia a una tradición, a un grupo humano, y nos dice cuánto valemos nosotros para ese grupo humano, ¿sí? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de afecto. La pertenencia tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces esa es la funcionalidad. Cumple esa función emocional y de socialización de las nuevas generaciones. De alguna manera esto da continuidad a las pautas culturales con sus adecuaciones, con sus modismos, ¿no? A mí me costó muchísimo porque para mí el árbol de Navidad de mi infancia, de mis sueños, tenía pelotas de los colores más rimbombantes, era una especie de gran carnaval, ¿sí? Y luego, cuando a mí me tocó empezar a comprar y a armar yo los árboles de Navidad, se usaban blancos o monocromáticos, azules, me acuerdo que había unos azules, y a mí la verdad que esos árboles no me emocionaban para nada, me resistía absolutamente a abandonar el carnaval de mi infancia, aunque quedara un poco antiestético para la época, ¿no es cierto? Entonces, la cultura se va transmitiendo de generación en generación con sus adecuaciones, por supuesto, si no estaríamos viviendo hoy como los Amish, ¿no? O como los menonitas, en el siglo IV o en el siglo V sin haber cambiado nada. Y esto no es así. Tenemos gran capacidad de adecuación al cambio, pero también vamos preservando algunas acciones que nos permiten dar cuenta de la continuidad cultural y social y del sentido de pertenencia al grupo. Y finalmente,
La acción social afectiva, miren un ejemplo, dice la mayoría de las sociedades, los presupuestos familiares incluyen erogaciones destinadas a cubrir alguna forma de reconocimiento simbólico a las relaciones de afecto, cariño y amor, así de distinguidas, debidamente clasificadas a las que se denomina regalos o presentes. ¿Cuál es la racionalidad? No responde a ninguna racionalidad económica, porque de hecho afecta negativamente las arcas familiares o personales, sino a la necesidad de manifestar de alguna manera los afectos por determinadas personas. Ya dijimos la clase pasada, no hacemos, esto está perfectamente estandarizado, lo vamos a volver a ver con Bourdieu, no hacemos cualquier regalo a cualquier persona en cualquier circunstancia. Está todo absolutamente categorizado, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad? Reforzar el lazo social y afectivo entre determinados actores sociales, fundamentalmente en los lazos primarios de madre e hijos, pero también en los lazos nucleares de las parejas o en la familia extendida que incluye a los amigos cercanos. ¿Sí? Entonces son acciones netamente afectivas que también tienen una funcionalidad para Weber, que es reforzar los lazos sociales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van a poder identificar una acción social y clasificarla? Profe, necesariamente un regalo tiene que ser una acción social efectiva. No puede ser, por ejemplo, si yo quiero obtener algo a cambio, puede ser con arreglo a fines o... Claro, sí, pero más vale que sean encubiertos y que lo disimulen muy bien. ¿Se entiende? Porque si me haces un regalo por interés de que te apruebe la materia, va a generar el efecto contrario, muy probablemente. ¿Se entiende? Va a ser una inacción social. Va a ser un grave error. Bueno, son sutilezas, ¿no es cierto? Pero sí, ¿puedo hacer un regalo por interés? Claro que sí. Miren. Tiene que ver con el contexto, Exacto, tiene que para que ver con ellos el, puedan analizarlo. tiene que ver con el contexto del texto, ¿sí? Claro. Acá están extraídos puntualmente los ejemplos, ¿no es cierto? Pero obviamente este ejemplo de los regalos está en un marco mayor que refuerza su calidad afectiva. Pero sí, perfectamente podría darse en un texto ese ejemplo que vos me decís, de que alguien por interés le hace un regalo a otra persona, e incluso puede haber toda una narrativa de la reacción de la persona que recibe por interés un regalo, y allí estamos produciendo engaño. Estamos presentando una cosa como lo que no es, aviesamente, en el sentido de que tengo intencionalidades ocultas. Estoy presentando algo como afectivo cuando en realidad, esto es más recurrente de lo que ustedes creen, porque además les recuerdo que los tipos ideales funcionan como eso, conceptos abstractos. En la realidad pueden estar muy complejizados. Y entonces de pronto tengo una prima que conoció a alguien que la invitó ese fin de semana a pasarlo en Varadero, Cuba, con su avioneta particular. No queda otra que enamorarse, yo le dije. ¿Sí? Es imposible que no te enamores de una circunstancia de ese tipo. Esto lo digo jocosamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, por supuesto que más allá de los afectos, si uno ha planificado insertarse en un determinado sector económico, como vamos a ver a partir de ahora con todos los autores que estamos viendo, bueno, es una gran oportunidad. Y el amor se construye todos los días y a lo mejor no me gusta tanto, pero con un par de viajes más voy a terminar completamente enamorada. ¿Sí? Entonces, la realidad social es absolutamente compleja, guardamos intencionalidades, hacemos aparecer como casual cosas que están totalmente planificadas y son intencionales.
hacemos aparecer como emocionales cuestiones que fueron resueltas de manera absolutamente racional previamente. Pero tiene que haber encubrimiento, porque si no hay encubrimiento o si el encubrimiento es deficiente, entonces nos arriesgamos a un severo castigo, ¿no? Si yo te digo que te traigo este regalo desde el corazón y en realidad di 10.000 vueltas para gastar estos mangos por vos que no te los mereces, voy a tener que ser un gran actor para no ponerlo en evidencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si de pronto abro la puerta y tengo un ramo de flores de un alumno de sociología que me lo manda con el motomandado y miro, ¿qué voy a hacer? Desconfiar, por supuesto. ¿Sí? Miro la lista y si saco un buen 2, ya sé a qué refiere. Ni me he vuelto la profesora más maravillosa de sus sueños, sino que puedo descubrir la intencionalidad para usar el ejemplo del alumno que habló recién, ¿sí? Que no vi bien quién era, ¿sí? Entonces, ojo, porque también lo afectivo o lo tradicional mismo, vieron que a veces en las familias no estamos bien. El que diga que tiene la familia perfecta, levante la mano, que han estado todos los años de su vida felices de estar juntos. Hay momentos en que las familias no están, a veces ni siquiera peleadas, simplemente apáticas y hay que celebrar las fiestas. ¿No? Y para algunos, para una enorme mayoría, las fiestas son una tortura, porque tiene que ir a hacer como que estamos todos bien y no estamos nada bien. O yo no estoy bien conmigo mismo como para estar en una reunión social. ¿Sí? Nos va a costar muchísimo, Ya empieza a haber cada vez más estudios, vieron que estamos como, ay, que nos suelten, que nos larguen, que queremos. Nos va a costar muchísimo volver a la presencialidad, volver a reunirnos, volver a los abrazos, volver al contacto físico. Hay una cosa que se llama proxemia y que va a verse profundamente afectado, sobre todo para nosotros los argentinos, ¿no? Que somos toquetones, amigueros, abraceros, besuqueros, manejamos una proxemia, ya lo dijimos la clase pasada, que para el resto de los países es exageradísima. ¿Sí? ¿Quién te dio permiso para pasarme la mano de esa manera tan efusiva? Bueno, nos va a costar a nosotros probablemente porque tras 2 años de distanciamiento social, volver a manejar la misma proxemia creo que va a tener sus fuertes efectos pandémicos. ¿Sí? Volver a reunirnos despreocupadamente, o por lo menos vamos a intentarlo, pero va a estar detrás la sensación latente de peligro. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra cuestión? ¿O puedo Profe, yo una avanzar? consulta, una más. Sí. ¿Necesariamente tienen que encasillarse en un tipo de acción social? Porque, por ejemplo, hay los regalos de Navidad, si bien son tradición, también tienen que ver con el tema afectivo. Exacto. Exacto. Gracias. En los ejemplos de la vida cotidiana, incluso los que ustedes van a tener para el parcial, generalmente encontramos que están presentes 2, como vos decís, ¿no? Regalos de Navidad. Bueno, por tradición nos regalamos todos, pero una cosa es el regalo que le hago a mi hijo, suponte, y otra al vecino de enfrente porque me cuida el perro, me mira la casa, yo qué sé. Seguramente va a haber distintas emocionalidades, ¿no? Y vinculadas. Y entonces vas a decir, es una acción social que combina 2 tipos ideales: acción social tradicional y acción social emocional. ¿Se entiende? También puede ser racional y con arreglo a fines y con arreglo a valores, las 2 cosas, 2 por 1. Está habilitado el 2 por 1, pero lo tienen que justificar y no de cualquier manera, ¿sí? Realmente se les tiene que presentar como ambigua la situación, ¿sí? Puede ser una y la otra también. Cuando le sucede eso en un parcial, lo ponen así, ¿sí? Siempre hay una que predomina, va a decir Mariana, que
es la primera correctora de los exámenes de ustedes, ¿sí? Siempre hay una que predomina los textos que les damos. Esa que predomina tiene que estar sí o sí. En segundo lugar, puede ser que esté interviniendo otra. ¿Se entiende? Y sí pueden poner hasta 2, pero tienen que decir cuál es la que está predominando. Y en esa no se pueden equivocar. ¿Es por tradición? ¿Es por afectos? ¿Es por valores? ¿O es por objetivos? ¿Estamos? ¿Contesté? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Gracias. perfecto. Avanzamos, ¿sí? Hay una serie de definiciones que va a estar bueno que las revisen, que las lean, cómo definen la institución. Ya hablamos algo de esto la semana pasada. Las instituciones o las relaciones sociales establecen las pautas de conducta aprobadas de tal manera que todos desarrollemos conductas esperables por los demás. Esto hace tremendamente previsible hasta la minucia las relaciones sociales en una sociedad dada, ¿no? Si alguien se acerca a mí, espero que me salude. Espero determinado tipo de mirada. Si no lo conozco, va a ser una mirada. Si lo conozco de toda la vida, puede haber hasta lágrimas en los ojos, pero marcan las formas esperadas que hacen tremendamente estable y previsible todas las relaciones sociales. Imaginen si frente a la presencia de cada persona nosotros primero desarrollamos sospecha, pánico, hasta que la ubicamos. Bueno, estamos en una situación social muy compleja, muy compleja. Y de hecho las hay, ¿no? En un contexto de guerra o de conflictividad social, el solo hecho de que me llamen a mi puerta puede ponerme en un estado de alerta exacerbado. Y a lo mejor no era mi vecina con un plato de locro que me quería invitar, ¿no es cierto? Bueno, depende del contexto en el que cada uno viva, las conductas de los demás son esperables o no. Y nosotros mismos desarrollamos conductas apropiadas al contexto en el que nos toca actuar, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos, va a decir Weber, de rol y de estatus que se derivan de la naturaleza de las instituciones como sistema de normas, ¿no? Representan el eslabón entre el punto de vista de la sociedad como grupo y relaciones, como grupos de relaciones, y el de la sociedad como instituciones. Acuérdense que la sociedad es una organización que tiene su propio sistema normativo, que son las instituciones. Ya hablamos de la usanza, de la moral, de la religión, de la convención y de la etiqueta, y también de lo que es moda o no lo es en la clase pasada, ¿sí? Entonces, la función social de las instituciones se trata de sus consecuencias objetivas o observables, es decir, manifiestas, explícitas, pero también de las latentes, que son en general, para un racionalista como Weber, disfunciones de los fenómenos sociales. El ejemplo que dio el compañero hoy de la segunda intencionalidad o de la primera pero encubierta al hacer un regalo es una disfunción, ¿sí? Porque genera una zozobra en el resto que no sabe cuáles son nuestras intencionalidades ocultas, ¿no? Voy a saltearme esto porque tienen para leerlo y voy a irme al segundo y último tipo clasificatorio de Weber, ¿no? Así como construyó las categorías de tipos ideales de acción social para analizar la multiplicidad de cosas que los seres humanos hacemos con sentido para nosotros y para los demás, obviamente, y además por vivir en el sistema capitalista, él va a detectar que lo que circula en toda relación social es algo a lo que llamamos poder, ¿sí? Y entonces va a analizar qué es el poder. ¿Qué es el poder? Y lo define de esta manera sencilla. Poder es la probabilidad de imponer la voluntad o el mandato de un individuo o de un grupo sobre la voluntad de los demás. Hacerte hacer lo que quiero.
en un lenguaje muy vulgar y cotidiano. Eso es poder. La probabilidad de imponer mi voluntad. Entonces, es una potencialidad del poder. De hecho, el poder es uno de los conceptos más estudiados por la sociología, y no solo por la sociología, también por las ciencias políticas, también por la economía, también por la antropología. ¿Qué pasa en las sociedades aparentemente igualitarias? ¿Dónde está el poder? ¿Cómo se ejerce? ¿El poder es algo macro, exterior, anterior, superior a los individuos? ¿Y qué pasa en las relaciones interpersonales? ¿Hay poder? Ahí entra el bueno de Foucault, ¿no es cierto? Que va a hablar de la microfísica del poder, que va a decir, donde hay dos, ya hay poder. Qué terrible esto, ¿no? Porque mi pareja y yo somos tan igualitarios. Sí, en términos generales. Pero hay una microfísica del poder que se reduce, por ejemplo, para nombrarles un autor que no vemos, a pesar de que Mariana lo reclama todos los años, hay una minucia del poder que se da hasta en los gestos, ¿sí? Que se da en las actitudes, que se da en la prevalencia. Miren, es poder, aunque sea consentido, amoroso, emocional, hasta que comamos el sabor del helado que te gusta a vos, ¿sí? Bueno, uno puede decir, bueno, no es poder que ella siempre elija de frutilla, yo la estoy consintiendo. Bueno, pero en ese momento y en ese la estoy consintiendo, ella está ejerciendo poder sobre mí, aunque sea un poder absolutamente apañado, disfrazado de afectividad, de te doy permiso, de te dejo, ¿sí? En todas las relaciones sociales, aún en las más íntimas y privadas, hay poder. Hay alguien que toma decisiones y el otro que la acata, de más o menos grado. ¿Se entiende? Pensando estratégicamente, bueno, si le dejo pasar esta, total que me importa, o si le dejo pasar esta, después le cobro otra. En las relaciones interpersonales esto es habitual. Podemos decir, hasta le presto, ¿cómo se llama? Le cubro el turno a un compañero de trabajo. No viene y me lo pidió. Y me lo pide también, y es tan buen compañero y me conviene estar bien con él. Y entonces digo, sí, cómo no, yo te cubro. Hoy vos tenés el poder sobre mí, pero lo hago a cuenta de la vueltita. De que cuando yo necesite que él me cubra a mí, más vale que esté disponible. ¿Sí? Porque si no, hay una relación social que se fractura. Entonces el poder no necesariamente es ejercido de manera instantánea, sino también diferido. ¿Se entiende? Y puede ser planificado. Claro que de hecho lo es, ¿sí? Si yo hoy acepto ser la presidenta de la cooperadora de mi barrio, Angá, que no tiene un peso partido al medio, y las posibilidades de tomar decisiones sobre mi barrio son casi ninguna, porque cada uno hace lo que quiere. Bueno, tal vez, aunque tenga un certificado que diga que tengo poder, ni siquiera sea significativo. Y yo puedo estar tomando esa responsabilidad, como solemos decirle, pensando en una escalerita de poder. Hoy soy la presidenta de mi barrio, mañana me candidateo para concejal, ya que estamos en elecciones, y planifico construcción de poder, como vamos a verlo muy específicamente con Pierre Bourdieu, que toma a Weber. Todo lo que vamos a ver en Bourdieu está desarrollado a partir de esta noción de poder. El poder puede ser económico o puede ser simbólico y pasamos la vida corriendo detrás de la moneda y del reconocimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es poca cosa la cuestión del poder simbólico al que le llamamos prestigio, básicamente. En la actividad que desarrollemos, seamos nadadores profesionales, profesores, estudiantes, todos buscamos construir
poder simbólico bajo la forma de prestigio, es decir, tratamos de destacarnos en lo que hacemos. Miren, esto es sumamente importante para el desarrollo y crecimiento de una sociedad. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad como sociedad? La mediocridad establecida y premiada. Parece que el peor de todos es el que más premios recibe. En algunas circunstancias casuales, esporádicas, eso no hace daño, pero cuando esa tergiversación del poder se instala con formato estructural, el daño es enorme porque no hay norte, porque no hay razones por las cuales esforzarse. Entonces, ojo que el poder simbólico marca en gran parte, un país puede estar en crisis económica, pero la mayor parte de las veces esa crisis económica refleja o es resultado de, habrá que ver la causalidad asociada allí, ¿sí?, de una enorme crisis simbólica, de una crisis de poder, de una crisis de valores, de una crisis ética. Es muy raro que una crisis económica lo sea solamente en términos materiales. Hemos llegado a esa situación y muchas veces no podemos salir de esa situación porque la crisis es mucho más que económica. Se lo digo a ustedes que se la pasan mirando los números, ¿sí? Y que está bien que así sea porque eso es lo que han elegido. Pero presten atención a que todo contexto de crisis económica, estemos hablando de la economía de ustedes individualmente, de sus familias, de su municipio, de su país o del mundo, la crisis económica se explica también como crisis simbólica, como crisis de poder, como crisis de valores, como crisis de emociones fundamentalmente. Y el individualismo ha venido a ser una enorme mella, aún en países en los que no se está en crisis económica. Sin embargo, cuando aplicamos indicadores de desarrollo más complejos, como los que trabajamos en la unidad 2, vemos que el índice de felicidad en ese país está para abajo. ¿Qué está pasando allí? Bueno, en la situación económica o el poder económico no se condice con las otras formas simbólicas. No hay alegría, no hay compartir, no hay buen vivir, dirían los indígenas andinos. La segunda forma en la que se clasifica la dominación, porque finalmente estamos hablando del ejercicio de poder de unos sobre otros. El poder es la probabilidad de imponer la voluntad. La disciplina está definida por Weber como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de forma habitual, automática, simple y arraigada. Acá hay algunos ejemplos. El saludo militar, el aseo matinal, los horarios de descanso y de comida, la madre diciéndole, estas son horas de llegar a casa. Bueno, ¿qué está marcando eso? Una indisciplina. Esta es forma de dirigirle la palabra a tu profesor, cuando en general la disciplina la notamos por su contrario, por la indisciplina, ¿sí? Cuando la probabilidad de encontrar obediencia no se ve discutida y todo transcurre con normalidad, no lo notamos. Notamos la normalidad, la falta a la norma. En este caso, la indisciplina. La indisciplina para comer, para saludar, para organizar la vida, para organizar la limpieza. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la disciplina se instala socialmente siguiendo una escala de valores. Que un soldado corra a cuadrarse y hacer la veña a su superior, miren lo que estoy diciendo, todas malas palabras,
en términos de la igualdad, porque si el otro es un ciudadano igual que yo, sí es un ciudadano igual que yo, pero en la jerarquía militar, ¿sí? El otro es un superior. Da las órdenes y yo las acato. Y más vale que así sea, porque se imaginan en un frente de combate donde un superior tiene una orden y cada uno haga lo que se le ocurre. La sociedad necesita de la disciplina y se ve altamente afectada con las indisciplinas. Por eso las castiga. Por eso está perfectamente establecido el tipo de sanción para cada indisciplina, desde las indisciplinas no sancionables, pasando por el código de faltas, multas, ¿no? Básicamente, retención de carnet, no sé qué, hasta las indisciplinas severas que lindan con la criminalidad. Es decir, para todas las acciones sociales hay un sistema de tipos ideales de dominación que está marcando la norma, cómo debemos comportarnos. Y la dominación es la contracara del poder. Es como si yo miro una situación social y digo, poder es la posibilidad que yo ejerza o que pueda imponer mi voluntad sobre ustedes. Y la dominación es si lo miro al revés. Es que este mandato que yo di es eficaz. Y ese mandato cumplido no hace más que reforzar la autoridad y la legitimidad del poder de quien lo detenta en ese momento. En los aspectos micro, piensen en sus empleadores, piensen en sus parejas, piensen en sus familias, piensen en los candidatos que tenemos que votar el fin de semana, piensen en lo que quieran, porque para Weber el poder funciona a escala macro y a escala micro por igual. Luego va a ser Pierre Bourdieu el que desarrolle las nociones de poder a escala macro y va a ser Michel Foucault, los dos franceses, por cierto, y más jóvenes, murieron mucho más cerca de nosotros, son casi contemporáneos. Va a ser Foucault el que se va a ocupar de la microfísica del poder, es decir, del poder en las microrelaciones. Miren, nosotros atravesamos una enorme crisis de poder en la actualidad, porque si no, no podemos explicar, por ejemplo, la violencia de género. Nunca antes nos habíamos matado tanto. Nos habían matado, dicen las mujeres, ¿no? ¿Qué hay allí? Una microfísica del poder que está dando cuenta de una situación macro, porque no es el loquito que me tocó en calidad de marido, pareja o lo que fuera, sino que se da a escala global. Hay algo que está produciendo ese emergente, diría Weber, ¿sí? Hay algo que está funcionando mal en esta microfísica del poder, diría Foucault, que hace que tengamos relaciones de pareja tan extremadamente violentas hasta la muerte, digamos, ¿no? Hasta la muerte, en distintas gradaciones. Tan grave es la situación que desde hace unos 20, 25 años hay que enseñarle a los hijos a andar de novio. Mamá, ¿cómo me vas a enseñar a andar? Sí, hay que enseñar a los hijos y a las hijas a andar de novio. Desde la más tierna infancia en relación a la corporeidad y el derecho que tenemos de decidir sobre nuestros propios cuerpos, hasta el respeto por el tratamiento del otro. Porque si no, vamos a seguir lamentando víctimas, básicamente, de femicidios, pero podría darse la situación al revés, porque la violencia de género es de ida y vuelta, solo que las mujeres somos, preferimos la violencia simbólica y la hemos desarrollado al palo, como decimos los argentinos. ¿Por qué? Bueno, porque a falta de fuerza física desarrollamos violencia simbólica. ¿Sí? Es decir, distintas formas de comer cabezas hasta el hartazgo de los demás. ¿Está? Diana, ahí Joana Anderson hizo una pregunta. ¿Sí? ¿Me la lees? Joana, Porque no... ¿querés?
¿Querés abrir el micrófono? Porque ahí puso, puede ser que antes no se hablaba como ahora, dice, no sabía cómo ahora, no se sabía. Yo no escucho, ¿vos escuchás, Mariana? No, Joana. ¿Me escucha? Ahí Sí. sí. No, mi pregunta es que si puede ser que antes no se hablaba o no se sabía como ahora con respecto de que ahora gracias a las comunicaciones se está hablando más, pero que digamos siempre hubo esa violencia. Como toda respuesta es sumamente compleja, ¿sí? No se sabe exactamente si ahora hay más o ahora se ve más. Siempre hubo violencia. Lo que pasa es que socialmente ha cambiado la escala de valores. Y en el siglo XVIII, un marido que se precie de tal le daba un buen par de bifes y educaba a su mujer y a sus hijos por igual. Cualquier libro o historia que tomen, van a poder encontrar relatos glorificantes del hombre que educa a su señora. Esa era su función, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque había una sociedad que había naturalizado la inferioridad de la mujer, hasta poner en duda nuestro raciocinio, hasta poner en duda si éramos capaces, una especie de capacitadas importantes, en el sentido de que pasábamos de la tutela del varón papá al varón esposo. Nunca teníamos mayoría de edad, ¿no? Esto reforzado por una serie de cuestiones, como por ejemplo que las niñas en el siglo XVIII se casaban a los 14 años. Entre los 14 y los 16 años de las mujeres, hoy diríamos de las niñas, se producía la mayor cantidad de matrimonios arreglados, obviamente. ¿Con quién? Con señores, sobre todo estoy hablando de las clases medias y altas, que allá habían logrado, pueden mirar cualquier obra de teatro, pueden mirar Volver, si quieren en la tele, van a encontrar el mismo relato que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Con señores que para poder casarse tenían que demostrar a los suegros y a la sociedad poder de financiamiento. Entonces ningún varón se casaba si antes no podía demostrar ingresos, en lo posible una propiedad, ¿sí? Amueblada, y ahí ainda más de acuerdo a las aspiraciones de clase, ¿no es cierto? Entonces se daban matrimonios entre un señor casi cercano a los 40 y una niña cercana a los 14. Entonces esto volvía a reforzar, ¿sí? Además estaba validado socialmente porque la niña pasaba de la tutela del padre a la tutela del esposo y el esposo recibía incluso de parte de la iglesia, de los mandatos religiosos, educar a sus esposas. Entonces habrá habido, sí, seguramente, muchas situaciones de violencia. Hay algunos testimonios, incluso de situaciones gravísimas como las que suceden ahora. Solo que había una sociedad que validaba esa situación. ¿Por qué ahora está tan desmadrado? Bueno, primero porque lo podemos comunicar. Segundo, porque las mujeres han cambiado su lugar de poder. Claramente, lo estamos cambiando. En este mismísimo momento histórico lo estamos cambiando. Y entonces por eso es tan visible. ¿Por qué? Porque el varón ve interpelada su estructura de poder. ¿Sí? Entonces ya no gobierna y ante cualquier indisciplina surgen las situaciones de violencia. Eso además es tremendamente complejo, es muy complejo de pensar, ¿sí? La violencia de género y la violencia de base sexista es muy compleja de pensar, tiene muchas aristas, también tiene que ver con el exitismo, también tiene que ver con la presión al éxito que sienten los varones y que sentimos las mujeres también, ¿sí? Tiene que ver con la apertura del seno familiar. Miren, hasta las leyes de los años 60, el hogar era un lugar infranqueable por el Estado. Era la esfera de la vida privada. ¿Realmente tenía que haber algo cercano al homicidio
para que las fuerzas de seguridad ingresen bueno, de hecho, hasta hoy necesitan una orden judicial para ingresar a una casa, ¿no es cierto? Eso es lo que marca el derecho actual. Pero la posibilidad de penetrar las barreras del ámbito de lo privado eran casi ninguna. Entonces también es posible, como vos decís, que ahora se vea más, claro que se ve más, se ve todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, Sí. quería también acotar a lo que usted está hablando, que por ejemplo en algunos países como Arabia Saudita, hace aproximadamente 2 años las mujeres recién pudieron recurrir a los estadios de fútbol. Sí. Ese derecho la mujer no tiene, no tiene igualdad allá, por ejemplo, en Arabia Saudita. ¿Y vos qué pensás de eso? Y obviamente, por mi crianza y todo, para mí está mal eso. Ajá, bien. Porque Ok. justamente si se le pregunta a un chico de mi edad, Arabia Saudita, qué piensa de eso, y capaz que él te responde que para él está bien, por la crianza que tuvo. Exacto. Por Porque es eso, cultural, porque ese sistema de exactamente. instituciones del que habla Weber marca las pautas, las reglas de una sociedad. ¿Sí? O por Y ejemplo, bueno, también vi una entrevista que le hacían, o sea, como un reportaje que le hacían a las chicas en la calle de Arabia Saudita, que era tan a favor de que el hombre, entre comillas, su macho, su marido, decían, que un par de veces le pegue, o sea, estaban a favor de eso, que ellas necesitaban de que su marido le corrija. bueno, O sea, lo que yo quiero ver es cómo la sociedad le inculca que eso es lo correcto para ellos. con la siguiente condición, Julián, ¿sí? De que siempre problematicen las fuentes, porque particularmente en relación a la cultura de Medio Oriente y de Oriente en general, los medios hegemónicos occidentales tratan de siempre disfrazarnos o pintarnos ese mundo como un mundo bárbaro, retrasado, sin derechos para las mujeres, por contraposición a este mundo occidental en el que las mujeres nos encontramos en plena conquista de nuestras libertades, ¿no? Entonces siempre hay que fijarse quién está narrando. Esto como cuando miran las películas de acción, ¿sí? Y siempre los malos son árabes, son fundamentalistas, son de Medio Oriente o yo qué sé, ¿sí? Y nunca tienen razón y además son tremendamente injustos. Entonces, siempre problematizando la fuente que está haciendo la entrevista, porque hay una intencionalidad claramente, ¿sí? Bueno, puede ser que sí, puede ser que eso esté exacerbado por los medios masivos de comunicación. Claro que sí. Hay muchos, hay muchos cortes, hay cosas que tienen que ver con la clase social también, ¿sí? Uno dice, bueno, las mujeres de las clases altas son las más libres porque no necesitan dinero. No, no, esto no es así. ¿Sí? Para mantener un alto estatus, como vamos a ver ahora, también es necesario tener dinero y entonces no sé qué tanto se juega la libertad en las clases altas occidentales, por ejemplo, ¿no? Si realmente uno se casa con cualquiera o nos casamos con quien debemos, con formas más sutiles, más perversas, dirían los psicoanalistas, en tanto y en cuanto están más disfrazadas de voluntad, cuando en realidad son mandatos patriarcales fuertes, ¿no? Bueno, podemos hablar un montón de eso. Yo tengo formación en ciencias sociales, así que de todas maneras tengo una mirada muy crítica. Habrán notado ya que a pesar de tener formación antropológica y en ciencias sociales, tengo una mirada bastante cautelosa, sobre todo cuando miro otras culturas, justamente por eso, porque bueno, pensar la cuestión de la violencia, como o el poder o el disciplinamiento o la dominación en términos sexogenéricos, como hay que decir, porque no son solamente sexuales, no son solamente de género. La violencia o la dominación sexogenérica tiene una fuerte pauta cultural, es cambiante en forma absolutamente permanente y uno puede también tener una actitud bastante crítica al respecto, ¿no? Digamos, no tomarla como natural
ni cómo la situación, ¿no? Porque, bueno, como siempre decimos, esos niños han sido educados por estas mujeres, entonces el modelo patriarcal nos incumbe a todos, a varones y a mujeres al mismo tiempo. El tema es qué hacemos con eso para sufrir lo menos posible. Siempre, digamos, hay algunos principios y valores que no se discuten en esta materia, ¿no? El principio de libertad y el principio de equidad y el principio de democracia, porque si no tenemos algunos nortes, vamos a ir para cualquier lado, ¿no? Y libertad implica respeto y democracia implica participación. Y no se está negando el poder, es decir, es un poder que tiene esos límites, ¿no? Para su propio ejercicio. Bien, como quiero terminar hoy, por eso me apuro, fíjense, vuelvo para atrás. Tipos ideales de dominación, 3, porque esto es error de parcial. La dominación se puede ejercer por poder o se clasifica en poder, disciplina y dominación. Dentro de la dominación hay una subclasificación y esta es importantísima aprendérnosla. Hay una forma de la dominación que es legítima, racional y legal. Volvemos como al tipo ideal de acción social, ¿no? Fíjense, legítima, validada socialmente. Hay un acuerdo para que esa forma de dominación se ejerza. Es racional, quiere decir que es pensada y planificada y es legal, tiene la forma de normas, sean estas leyes, ordenanzas, reglamentos. Se fundamenta la dominación por el saber especializado científico y racional, mantiene una relación de mutua determinación con el capitalismo moderno, es decir, es necesario para que el sistema funcione. Se ejerce mediante un cuadro administrativo burocrático, ¿se acuerdan que hablábamos de Weber como el padre de la administración pública? Tiene su médula en toda organización de masas en el capitalismo o en el socialismo y está integrada por una posición de mando. Todo grupo social tiene una posición de mando y si esa posición de mando está legitimada por las leyes y ha sido planificada, es lo deseable para que un grupo social funcione. Un cuadro administrativo, funcionarios libres, elegidos por sus cualidades profesionales sin apropiación del cargo, la transitoriedad del cargo, hace también al buen funcionamiento y a que la dominación sea legítima, racional y legal. Muchas veces, ¿no? En la facultad misma decimos, sale a concurso el cargo de Juanita. No es de Juanita el cargo. Hablemos con propiedad. En un sistema burocrático administrativo, el cargo es de la institución. Circunstancialmente, de manera racional y elegida por sus cualidades, lo ocupa esa persona. Hasta que muera, se vaya o deje de ser digno, merecedor de ese cargo. Bueno, la transitoriedad de las personas en el cargo es algo que nos hemos olvidado. Y terminamos asimilando cargo-persona. ¿Sí? Entonces, esto no es racional, diría Weber, y va a necesariamente hacer funcionar mal esa dependencia pública, ¿no? O privada también, la empresa misma cosa. Ejemplo, los estados modernos como asociación política de base territorial que tienen el monopolio del uso de la fuerza por parte de uno de sus cuadros administrativos burocráticos. Es decir, por ejemplo, ejerce una dominación legítima, racional y legal el presidente de la nación. ¿Sí? ¿Por qué legal? Porque ha sido elegido dentro de un sistema de normas. ¿Por qué legítima? Porque está validado por los votos, que es el sistema electoral que nos hemos dado, habla el presidente, por hablar del gobernador, del concejal o de cualquiera de los cargos del funcionariado público, ¿sí? Son legítimos porque han sido elegidos bajo el régimen estatuido para un país. Son ilegítimos cuando han sido puestos o han accedido a ese poder por fuera de las normativas democráticas, ¿no? Entonces hay muchísimos regímenes en este momento
cuyos funcionarios no tienen legitimidad. Fueron elegidos en procesos fraudulentos, fueron elegidos en momentos de suspensión del régimen democrático o simplemente fueron designados interinamente y se quedaron allí a pesar de que no cuentan con la legitimidad racional del sistema electoral porque vivimos en una democracia, ¿no? Entonces, hay solo puede quedarse fuera de ella un individuo histórico, para Weber, que es el empresario capitalista. Para Weber, el empresario capitalista tiene poder, ejerce dominación, pero no tiene la legitimidad porque no fue elegido por nadie para tener ese lugar de toma de decisiones, ¿no? Bueno, estamos hablando de un capitalismo industrial ya prácticamente fenecido. La dominación legítima tradicional se basa en la legitimidad de los individuos señalados por las tradiciones para ejercerla. Fíjense que la anterior era racional y legal, acá entran los concursos, acá entran las carreras profesionales, acá entra el sistema democrático. En cambio, en la segunda forma de dominación, que es legítima y tradicional, son otros los criterios que validan el ejercicio de esa dominación, ¿sí? Pueden ser cargos, títulos de sacerdotes, títulos honorarios, títulos de la monarquía, títulos acá se refiere en realidad a expresidentes, ¿no es cierto?, que ya quedan validados por su honorabilidad, basada en la legitimidad de los individuos señalados por las tradiciones para ejercer. No me acuerdo, Alfonsín fue el último presidente que falleció, ¿no? ¿Me estoy equivocando? No, Kirchner fue el último que falleció, ¿no? Bueno, se le rinden honores por haber sido el presidente del país, elegido democrática, racional, legalmente, pasa a formar el panteón de las autoridades de este país. Y hay una tercera forma, que es la dominación legítima carismática. Se basa en las cualidades personales de los individuos que la ejercen con la aceptación de sus dirigidos. A diferencia de las anteriores, esta no es racional, ¿sí? Tiene carácter difuso, ambiguo, conjuga una serie indeterminada y hasta contradictoria de características de un individuo por el cual decimos que ejerce dominación legítima carismática. La población le otorga ese poder de dominación y también puede quitárselo, ¿no? Los ejemplos históricos, antes mirábamos una película, cuando teníamos la presencialidad teníamos tiempo, pero les recomiendo que la busquen y la miren, que es Mandela, pero también pueden mirar Mein Kampf, ¿sí?, de Hitler, porque son los grandes personajes de la historia de la humanidad que han ejercido una dominación legitimada en características personales, ¿eh? El ídolo, el héroe, uno no sabe muy bien dónde reside su capacidad de poder, porque si miramos los nombres que tenemos al pie, Gandhi, Mandela, Hitler, Luther King, comparten todos ellos la característica de haber ejercido dominación legítima y carismática en base a sus cualidades personales. Lo que no podemos establecer es cuáles son esas cualidades personales que permiten ejercer dominación sobre las masas. Porque si ustedes miran los personajes, son totalmente diferentes. Y mientras unos impulsan la paz, los otros, hay otro que impulsa, digamos, el exterminio de la diversidad racial, ¿sí? Entonces no hay nada que un líder carismático haga que pueda ser interpretado racionalmente. Hay algo en su persona y, dicen los psicólogos sociales, y hay algo en la masa que necesita ser dirigida que deposita en esa persona la calidad de dominación legítima y carismática. Puede ser cualquiera, ¿no?
cualquiera en términos de alto, bajo, flaco, gordo, misma cosa, ¿sí? Puede ejercer ese rol desde el silencio, como Gandhi, que expresaba muy pocas palabras, desde discursos encendidos como los de Martin Luther King, que son hasta la actualidad ejemplos discursivos, ¿sí? Pueden ser líderes irascibles como Hitler, ¿sí? En el sentido de la personalidad estoy hablando, ¿no? Bueno, pueden ser afrodescendientes, puede ser africano, pues no hay, hasta hoy no tenemos cómo clasificar a estos líderes, solo sabemos que a través de ellos se ejerce una dominación que es legítima y carismática. Lo siguen las multitudes. ¿Está? Bueno, hay algunos que pretenden, pero por mucho que uno estudie el liderazgo carismático, no va a salir, porque una de las características es que sea difusa, irreconocible, no planificada. De hecho, algunos de estos líderes han sufrido mucho en carne propia la condición de líder carismático. No todo el mundo le gusta que la multitud lo siga, ¿no? Bien. Preguntas sobre la dominación. Es muy interesante saber cómo se ejerce el poder, ¿sí? Es muy interesante verlo. Yo les diría que cuando uno aprende un poco de las estructuras o los tipos ideales de dominación, puede casi en cada situación ver cómo está circulando el poder ahí, de qué manera se ejerce ese poder, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de esa persona con la que estoy hablando? ¿Defiende una racionalidad legal, legítima? ¿Está fascinada con una dominación carismática? ¿Qué principios esa persona, ese líder va a instalar en esa sociedad? Y a su vez, ya que estamos en periodo electoral, ¿qué vota la gente? ¿Qué tipo de liderazgo, qué tipo de dominación elegimos, ya que vivimos en un sistema democrático que está funcionando ininterrumpidamente desde 1984, felizmente? Nunca hemos tenido tantos años de democracia. Ustedes han nacido en democracia, ¿sí? Entonces no saben qué otras formas hay, por eso reniegan de los sistemas democráticos, ¿sí? Los que somos más grandes hemos vivido otros sistemas de liderazgo y de ejercicio del poder no democráticos, y por eso valoramos la democracia con todos sus enormes defectos, que de hecho está bastante mancillada, no solo ahora últimamente, sino desde hace varias décadas a escala global, ¿sí? Entonces, desde que empezamos con el jueguito de que las plataformas no las escriben las asambleas partidarias, sino los diseñadores gráficos, que los referentes no son elegidos por lo que piensan, sino por la imagen pública que logran instalar, que hay gente que hasta se hace cirugías estéticas, tiñe el pelo y no sé cuántas cosas más, para poder dar con el perfil que las encuestas dicen que va a ser más votado, ¿no? Bueno, en realidad estas formas de ejercicio de la dominación, el poder y la disciplina, lo podemos ver en cada microrrelación humana. ¿Qué tipo de relación de poder existe en mi pareja? ¿Sí? Tal vez me llevo muy bien, somos muy amorosos los dos, pero no escapamos de un modelo patriarcal, autoritario y machista. ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Con qué principios? ¿Qué tipo de pareja consigo sistemáticamente? ¿No? Por ahí escucho algunas reincidentes que dicen, y otra vez dejé uno y me agarré uno que es igualito. Bueno, algo tendrás que ver con esa estructura que sentís atracción y fascinación por una misma forma de ejercicio de la dominación. Bueno, les juro que cuando estoy con mis amigas no hablo en términos de Weber, porque si no, no tendría amigas básicamente. Pero lo que quiero decir es, estas estructuras, estas categorías teóricas sirven para analizar las microrelaciones y también las relaciones sociales a una escala mayor.
Bien, esta sociedad weberiana cambia en forma permanente. No me pasa, ¿saben que es la primera vez que me estoy preocupando? Les cuento lo que me está preocupando. Me preocupaba que no pasaba más la hora. Y estaba diciendo, ¿será que me está costando dar clases? ¿Será que me estoy aburriendo de dar Weber por enésima vez? Y no percibía eso. Era que se me había parado el reloj. Jugando le saqué y se me paró y ni pasaba más la hora. Yo dije, ¿qué pasa? Que yo me estoy aburriendo, me parece que no me pasa nunca el tiempo. Bueno, ahora ya sé que no es eso, que doy clases con el mismo gusto que siempre. Entonces, para cerrar Weber, ¿cómo ve el cambio social? Porque de hecho, bueno, en su época el cambio se entendía como algo impresionante, catastrófico, y le decimos a Weber y a Durkheim los teóricos del consenso social, ¿no? Los que creían que había que ordenar. Durkheim de una manera y Weber mirando las acciones sociales para corregirlas, para ver cómo funciona el poder aquí y allá, porque había que volver a recuperar la calma de la sociedad. Por eso son los del consenso social y son para muchos los teóricos conservadores de la sociología, ¿no? ¿Cómo veían el cambio social? Bueno, dos formas veía Weber. Las sociedades evolucionan, ¿no? Se mantiene una estabilidad del sistema que lo hace evolucionar o involucionar en forma ordenada, integrada, es decir, todo tranqui. Va cambiando, pero nada se desajusta. Y los cambios son lo suficientemente lentos como para que casi ni los percibamos. Un día nos damos cuenta que hace 20 años no hacíamos lo mismo o nuestra sociedad no era la misma. La otra forma de cambio social es la transformación, que es cuando se cambia la estructura de un sistema a partir de fenómenos que se desarrollan por grupos o individuos internos o externos. La idea de transformación social le permite a Weber entender por qué se cambió de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista, que es lo que está mirando para su época. En relación a los estatus y los roles, lo que va a ver es cómo se ubican los individuos en una sociedad, ¿no? Todos iguales, bueno, no, hay una profunda distinción por rol y por estatus y por posición, que son los tres términos que él utiliza. Rol es lo que hacemos. Un individuo puede desarrollar distintos roles, ¿no? Yo estoy ahora en rol trabajadora, este es mi trabajo, ¿sí? En rol docente, puedo decir, si mi trabajo es enseñar, pero a lo largo del día puedo estar en rol materno, el rol esposa, en rol amiga. Los roles pueden ser muchos para un solo individuo. La sumatoria de esos roles nos da un estatus, que no tiene que ver con el estatus como ustedes lo usan, sino que es mucho más complejo. Tiene una base allí, pero es más complejo. Dice, las instituciones en tanto normas sociales se aplican a grupos diferenciados por estatus o posición, cargos, ¿no? En relación con otras posiciones en la sociedad. Cada uno de los estatus sociales implica un conjunto de reglas o normas de conducta que en su conjunto reciben el nombre de rol social, que se conforma, y que conforman la pauta de conducta explícita e implícita que se espera de las personas que ocupan un estatus determinado, un papel. Estatus y papel serían conceptos similares. Una persona desarrolla varios roles, hay normas establecidas para desempeñar bien nuestro rol, ¿sí? Y ese desempeño adecuado de nuestros roles nos da un estatus. Cuando ese estatus, como se trata de estructuras superpuestas, cada individuo puede ocupar muchos estatus. El estatus tiene que ver con la valoración acerca de cómo desempeñamos los roles. Yo puedo ser una pésima profesora, pero una muy buena madre. Entonces, tengo un bajo estatus como profesora y un alto estatus en mi rol de madre. La sumatoria de los estatus ocupados, ahora vamos a ver lo que está entre paréntesis, y los roles desempeñados, le dan a cada individuo una posición en la sociedad, que básicamente recibe un reconocimiento. Y ese reconocimiento que ese individuo recibe por su
estatus, es decir, por la forma en la que desempeña sus roles y por su posición, que tiene muchas veces asociada a la responsabilidad, va a marcar la posición de un individuo en una sociedad que básicamente le da un reconocimiento económico y simbólico, prestigio y dinero, digámoslo así para poner en cosas las dos formas del reconocimiento, ¿no? Entonces, un buen profesor puede tener un doble reconocimiento, un reconocimiento económico, erogativo alto, ¿sí? Y un reconocimiento simbólico, tiene prestigio, es reconocido por sus alumnos y por las instituciones y por la sociedad de Allende los Mares como un buen profesor. ¿Sí? Por supuesto que ya se están dando cuenta que hay roles que tienen mayor capacidad de tener un alto estatus y que llegan al individuo a colocarlo en una posición preponderante dentro de la sociedad. Y esta vuelve a ser la gran discusión en términos sexogenéricas, porque resulta que tradicionalmente las mujeres hemos sido sobrecargadas con el rol doméstico mucho más que los varones. Un rol que a pesar de ser trascendental, porque no hay familia que funcione bien con un mal ejercicio del rol doméstico, quien quiera que sea que lo ejerza, pero no tiene reconocimiento en la sociedad. Por eso, difícilmente, casi improbablemente, recibiremos reconocimiento simbólico por desempeñar bien nuestro rol de amas de casas y madres, y mucho menos tendremos reconocimiento económico, ¿sí? De hecho, fíjense la cantidad de leyes que generan asistencia social para compensar de alguna manera la inequidad en el reconocimiento económico al ejercicio de los roles domésticos, ¿no? En este país, que es de avanzada en ese asunto, casi a nivel de los países europeos, solo que los países europeos lo han tenido mucho tiempo antes que nosotros, ya con el Plan Marshall, el reconocimiento de los roles domésticos ha venido la Argentina primero, ya me olvidé qué año, caramba, pero será como el 90 y pico, con la ley de jubilación de las amas de casa. Hasta entonces, el ama de casa solo podía aspirar a matar al marido y quedarse con su pensión, ¿sí? No había ningún reconocimiento, ni simbólico, ni económico, a su rol doméstico, ¿sí? Tampoco lo había la crianza de los hijos, y ahora no lo hay, excepto en el periodo de embarazo y como responsables de la asignación universal por hijo. En su condición de madres pueden ser tutoras económicas de esos niños y el Estado le da el dinero a esas madres para que lo reciban mientras los niños son menores de edad, ¿no es cierto? Entonces hay roles y roles. No todos los roles nos permiten construir la misma posición social. No todos los roles tienen el mismo estatus, nivel dirían ustedes, ¿sí? Y por lo tanto, si no tienen el mismo nivel y no tienen el mismo estatus, no tienen el mismo reconocimiento, ni material ni simbólico. No tienen prestigio y no tienen reconocimiento económico. Fíjense, los dos van de la mano, ¿sí? Porque el reconocimiento tiene que ser tanto económico como simbólico. ¿Qué prestigio tiene un profesor ganando por debajo de la línea de pobreza? Ninguno. No recibe reconocimiento económico por su trabajo, mucho menos vamos a pedir que sea valorado y respetado, ¿sí? De hecho, los docentes de primaria y de secundaria tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza y además son de los peores pagados en el escalafón de la administración pública, ¿no? Y además las posibilidades de hacer carreras son casi ninguna si ustedes piensan
lo ancha que es la base y lo cortita que es la cúspide de la pirámide docente, por ejemplo, para hablar de algo que más o menos conozco. ¿Cuántos profesores llegarán a ser directores, rectores o vicerrectores? La mayoría no tiene posibilidades de aspirar a los cargos dirigenciales y por lo tanto de hacer carrera, ¿no? Y solamente verá aumentados sus ingresos económicos por antigüedad, que a eso refiere con el estatus adquirido, ¿no? Como derecho adquirido. ¿Se entiende? Yo sé que es bastante áspero esto, porque es muy abstracto y porque en lo abstracto está hilando fino, ¿no? Entonces, quiero pasar, ya hablamos del prestigio, también otra palabra que se usa es la estima, por el valor que se le da a una persona. La relación entre poder y posición, la distribución del poder en una sociedad está íntimamente relacionada con la distribución de los estatus y los cargos y por ende con la configuración de las condiciones y los estratos sociales. La línea del poder corresponde a la jerarquía del prestigio. De este modo, toda la estructura social, todo el sistema de posiciones puede ser considerado un legítimo sistema de poder. El poder no solo se asigna al estatus o a la posición, sino también al individuo que lo ocupa, se le adosa. Si la posición de presidente de la nación tiene un alto reconocimiento, de un alto estatus y posición, y tiene un reconocimiento económico y simbólico altísimo, entonces Alberto Fernández es una persona importantísima. ¿Se entiende? Porque se vincula el individuo con el rol, el estatus y la posición. Y por lo tanto, el quantum de poder que maneje esa posición la va a manejar ese individuo, aunque sea, digo individuo en términos sociológicos, no estoy utilizando la palabra para desacreditar a nadie. La está ejerciendo esa persona en un momento, aunque sea transitoriamente. De hecho, para Weber, una de las principales características del poder es que debe ser transitorio y ese adosamiento del poder, del cargo a la persona debe ser circunstancial, acotado en el tiempo. Nosotros sabemos que cuesta bastante, ¿no es cierto? Y una vez que uno tiene una posición, se olvida de que ese cargo no le pertenece y que puede ser separado de ese cargo en cualquier momento y entonces ya establecemos un vínculo casi indisociable entre la persona y el cargo que ocupa. Bien, la sociedad capitalista la sociedad en general se puede organizar por clases, por estamentos, por partidos. Las clases son las clases sociales, ¿sí? Son las formas que adquiere la distribución del poder en la sociedad. Una clase está integrada por un grupo de individuos que comparten un componente causal específico de sus probabilidades de estilo de vida en común, ¿no? Pertenecemos a la misma clase porque tenemos, o es probable que tengamos el mismo estilo de vida. Fíjense que no hace hincapié en los ingresos, por ejemplo, sino en el estilo de vida que construimos. La componente causal se expresa exclusivamente por intereses económicos y de posesión de bienes, es decir, ejercemos más o menos el mismo poder económico material. Está condicionada por las características del mercado de bienes y de trabajo. La situación de clase equivale a la situación de mercado. Esto es sumamente interesante para ustedes, porque entonces pertenecemos a la clase social de acuerdo a cómo nos insertamos en el mercado de trabajo. Y aquí hay una fuerte asociación entre lo que somos, o la profesión, o aquello a lo que nos dedicamos, y la situación de clase. De hecho, esto es más o menos así. Porque si yo puedo vender mi fuerza de trabajo, diría Marx, en el mercado como profesora universitaria, seguramente eso me va a dar una situación de clase un poquito superior al que vende su fuerza de trabajo como docente en el nivel primario o secundario. Esto tiene obviamente una distinción en el reconocimiento simbólico, prestigio y estima,
se supone que un profesor universitario sabe más, aunque yo siempre pongo en entredicho esto, porque cuánto hay que saber para enseñarle a un niño de 5 años, indecible. Yo creo que hasta en algunos puntos hay que saber cosas diferentes como saber enseñar muy apropiadamente, que uno tenga conocimientos científicos de alto nivel, no implica necesariamente que uno sepa enseñarlos. De hecho, hay gente que sabe muchísimo y que como docente es un desastre. Son como dos conocimientos diferentes. Entonces, las acciones comunitarias que determinan la situación de clase son el mercado de trabajo, el mercado de bienes y la explotación capitalista, ¿no? Es decir, la libre disposición de los medios de producción y de la propiedad privada. Los estamentos van a ser totalmente diferentes para Marx. Los estamentos son comunidades más amorfas que las clases, dice Weber. Son organizaciones sociales de acuerdo con el honor, el estilo de vida particular, es decir, el poder simbólico. La situación estamental está determinada por los componentes típicos del destino vital humano, condicionado por una estimación social específica de una cualidad común a muchas personas. Esa cualidad puede ser negativa o positiva. Comúnmente se llama logro. El estamento es el grupo social al que pertenecemos, independientemente de lo que las normas establezcan. Y ese grupo es variable, puedo entrar y salir del grupo. De hecho, uno a lo largo de la vida puede ir perteneciendo a distintos estamentos sociales, con distintos estilos de vida. Claramente uno no pertenece en general al mismo estamento mientras está en la etapa universitaria que cuando es un profesional, y tampoco pertenece al mismo estamento cuando pasa a ser miembro de la tercera edad, ¿no? Los partidos, bueno, hay todo un estudio de Durkheim sobre los partidos políticos, porque para él nosotros ya vivimos el después de los partidos políticos, ¿no? Pero para su época el partido político se presentaba como el gran organizador de la sociedad en términos de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, ¿no? Hoy el partido es un sello, dicen los medios de comunicación, o el partido por lo menos ve interpelada de forma permanente su quantum de poder, ¿no? De hecho, ¿quién es el partido con mayor poder y que mayores alianzas logra establecer? Porque hemos pasado de un sistema de partidos, particularmente en Argentina, a un sistema de frentes electorales. Y esa es una de nuestras principales aperturas en cuanto al sistema democrático y a flexibilidad de las reglas del juego electoral, pero también constituye una debilidad organizativa e institucional, ¿no? Porque hoy estoy en este frente y mañana en el otro. Y con cada cambio al interior de los frentes se ven interpelados los sistemas de normas, de valores y la circulación del poder que hay allí dentro. En cambio, el partido político, me refiero, ¿sí? Específicamente el partido político es mucho más estable. Si ustedes piensan en los partidos tradicionales de la Argentina, que son básicamente tres: Partido Justicialista, Partido Radical y Partido Socialista, tienen sus estatutos, sus sistemas de norma. Hoy todos esos partidos están en alianzas o frentes electorales, que son coyunturales, que no son tradicionales. Entonces, hay algo de lo simbólico que en el frente se desdibuja. Tienen como objetivo ejercer influencia sobre la administración burocrática y en lo posible instalar a sus partidarios en ella. La acción comunitaria de los partidos está dirigida a un fin metódicamente establecido: lograr el poder. Tiene fines objetivos, la realización de un programa con propósitos ideales o materiales. Hay fines personales que para Weber son indeseables, por eso le gustaba el partido político y su supuesta impersonalidad en quien ejerce cada rol en cada momento. Y esos fines personales llevan a que los partidos ejerzan personalismos, para hablar del adosamiento del individuo al cargo, cuando se ejerce el poder de manera personalista, como contracara el clientelismo, es decir, la masa de votantes que establece una relación subsidiaria con quienes ejercen el poder de manera personalista, es decir, que
le hacen creer a todo el mundo que ellos son el partido y que no es una estructura burocrática en el sentido weberiano, es decir, impersonal. Las prebendas, aquí entra todo lo que tiene que ver con la corrupción y la circulación de pagos por favores, y los autoritarismos, que son ejercidos por quienes tienen la capacidad de ejercer de manera no democrática su mandato. Se diferencian entre ellos por la estructura de dominación que sustentan, por el tipo de ordenamiento comunitario que promueven, ya sea que promuevan más las clases o los estamentos. Entre los estamentos, por ejemplo, están las asociaciones profesionales para Weber, totalmente deseables, porque él considera que una asociación de profesionales, por ejemplo, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, le dan estabilidad a la sociedad y permiten armar grupos que detentan los mismos valores, los mismos principios y tienen los mismos objetivos, ¿no? Bien, esta es la bibliografía que tienen para leer. Creí que no llegaba, me agarró la desesperación. Portantiero, Argenti, pueden leer de Weber directamente, y el Ichinoi que tienen el texto, que tienen el capítulo 3 y 4, que pueden leer Weber y Durkheim juntos. ¿Sí? El de Kisley creo que no lo pusimos porque no lo encontramos en digital, ¿sí? Pero no importa, con Choi y con Portantiero y con Argenti van a poder leer perfectamente estos autores, y también ayudándose obviamente con el PowerPoint, ¿sí? Ayudándose, que no restringiendo a la única lectura del PowerPoint. Preguntas. Dejo de compartir pantalla si hablamos.